Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento como uno de los factores de desarrollo de una economía. Existen ciertos condicionantes para que una economía, para que un país se desarrolle más que otro. Dentro de esos condicionantes los vamos a clasificar nosotros para simplificar en 4 grandes grupos. Primero es la disponibilidad de factores productivos. Nosotros ya sabemos que entendemos por factores de producción 3 en particular: el trabajo, la tierra y el capital. No voy a profundizar más sobre este tema porque hay un video puntual donde hablamos de cuáles son los 3 factores productivos. Una economía va a estar condicionada en su crecimiento en cuanto tenga mayor o menor disponibilidad de estos factores productivos. Por ejemplo, la economía china tiene una gran cantidad de población económicamente activa que obviamente le da una ventaja competitiva con respecto a otras economías que son menos pobladas, que tendrán que potenciar algún otro tipo de factor productivo. Si somos más favorecidos en cuanto a recursos naturales, es decir, al factor tierra, también vamos a tener una ventaja comparativa con respecto al resto, y lo mismo en el caso del factor capital en cualquiera de sus 3 variantes. Vamos a hablar de un segundo grupo de factores que condicionan el crecimiento, que es el tema de la productividad. A medir la eficiencia, y vamos a definir eficiencia como la capacidad de hacer algo en tiempo y en forma, que es diferente que la eficacia. La eficacia es hacer algo, ¿correcto? Y la eficiencia es hacerlo ¿cómo? Hacerlo rápido. Yo puedo ser eficaz haciendo un video, pero no soy eficiente si para hacer ese video demoro 3 días. Luego el uso de la tecnología. Obviamente, si yo tengo más acceso al uso de la tecnología, mi economía va a tener mayores posibilidades de desarrollarse y de aumentar su PBI. Tenemos también el tema de la capacitación del capital humano en cuanto a si tenés más profesionales, si tenés más acceso a la educación, a las universidades, a la parte técnica y no tanto a la parte social, que seguramente te va a facilitar el crecimiento, porque si vos tenés mayores profesionales en carreras técnicas que en carreras de tipo sociología, por darte un ejemplo. Y luego tenés el tema de la economía en escala dentro de la productividad. ¿A qué me refiero cuando hablo de economía en escala? Si yo produzco, por ejemplo, 100 unidades de un producto durante un mes, mi costo fijo va a dividirse entre esas 100 unidades. En cambio, si yo produzco 1000 unidades o 100.000 unidades por mes, mis costos fijos se van a reducir con respecto a la cantidad de unidades producidas. Entonces, cuanto más puedo yo producir, mayor efectividad, mayor productividad, menor costo voy a tener en mi producción justamente, y esto me va a facilitar la colocación en el mercado exterior. El tercer elemento, el tercer grupo de elementos que condicionan el crecimiento de una economía es el tema de la actitud de la población con respecto al ahorro. Nosotros sabemos que el ahorro es la base de lo que luego llamamos inversión, y si no tenemos inversión en el sistema financiero, conocemos que un país, una economía no se puede desarrollar, ya que no tiene ni empresarios ni facilidad para poder poner nuevos emprendimientos. ¿De qué va a depender esta actitud de la población con respecto al ahorro? En principio, del espíritu de sacrificio que tenga la cultura en la cual esté inmersa esa economía. No va a ser lo mismo una economía del tipo japonesa, cuya cultura está muy brindada o muy volcada hacia el espíritu de sacrificio y hacia la visión a largo plazo también, que es el caso de los japoneses, con respecto a algún país, podría ser Argentina mismo, que no tenemos cultura del sacrificio. Y otro elemento muy importante dentro de la actitud y que refleja esa actitud que tiene la población con respecto al ahorro es el porcentaje, para hablar ya en números duros, es el porcentaje del PBI que se invierte en el sistema financiero. Y ahí eso va a indicar también la posibilidad de transformación del ahorro en inversión. Y ahí vemos en este gráfico donde, por ejemplo, podemos ver que lleva a la delantera Estados Unidos con China con un porcentaje del 200%, del 216 o 182 en el caso
caso de China, sobre del PBI depositado en su sistema financiero, es decir, un sistema financiero muy sólido. Podemos también marcar a Alemania con el 86, España con el 104, Dinamarca con el 164, mientras que Latinoamérica, como podremos ver, salvo el caso de Chile y de Brasil, que se destacan en cuanto a su porcentaje en el PBI, después tenemos menores cantidades, Bolivia también está muy bien, pero luego tenemos una disminución muy importante en cuanto a los porcentajes. Y en el caso de Argentina puntualmente es uno de los más bajos, ¿no? O sea, solamente lo puedo comparar ya con países totalmente subdesarrollados, más aún que nuestro país. Otro grupo de elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de potenciar o no el crecimiento es, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se refiere a que no cambian las condiciones de juego cuando vos estás dentro de un país. Es decir, que no suceda que en un año a vos te permiten la libre circulación de capitales y al año siguiente o a los 3 años o a los 4 años posteriores ya no te permiten más sacar los capitales que vos habías colocado en esa economía. Otro elemento también a tener en cuenta es el tema del comercio exterior y se mide, también hablando de números duros, a través del coeficiente de apertura de la economía. Ese coeficiente de apertura de la economía se obtiene sumando las exportaciones más las importaciones dividido el PBI, luego se saca en forma de porcentaje. Respecto al comercio exterior tendríamos que hacer un análisis más bien cualitativo, ya que lo importante no es cuánta apertura tenga, porque no todos los países están abiertos y ese grado de apertura de cada una de las economías varía de acuerdo a las condiciones macroeconómicas mundiales y de acuerdo a quién pueda competir contra esa economía. Es decir, Estados Unidos en un momento era muy abierto al comercio exterior, pero luego con la aparición de China como nuevo gigante económico empezó a cerrarse. Entonces eso es relativo. Luego está, por supuesto, el índice de percepción de la corrupción, donde podemos ver el siguiente gráfico, que por supuesto es muy importante al momento de las inversiones extranjeras, ¿sí? O sea, el tema de la corrupción muchas veces hace que una economía potencialmente muy favorable se vea ensuciado, se vea impedida de su crecimiento, producto justamente de unos vivos que se quieren llevar más dinero del que les corresponde. Otro elemento a tener en cuenta también es el gasto en investigación y desarrollo. Y ahí sí ya podemos hablar de números duros, como me gusta hablar a mí. Y les voy a marcar algunos datos, como por ejemplo, bueno, Israel se lleva el porcentaje del PBI más alto en cuanto a investigación y desarrollo, y no tenemos que dejar de lado todos los europeos en general, que oscilan alrededor del 3%, China el 2%, y Japón también el 3%, mientras que en Latinoamérica tenemos el caso de Brasil, que lleva la delantera con el 1,26% de inversión de su PBI en investigación y desarrollo, y el resto de Latinoamérica estamos bastante atrasados en este punto, lo cual no nos permite puntales en este tema del crecimiento. Estos son los factores que potencian el crecimiento económico, y lo que vamos a ver ahora en el siguiente video es cómo se mide y cuáles son los distintos métodos de medición del Producto Bruto Interno. Los invito a ver ese video. Adiós.